sin más dilaciones, le corresponde el primer turno de palabra al representante del Grupo Parlamentario Bildu, el señor Ruiz de Pinedo. Le recuerdo, señor Ruiz de Pinedo, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Disculpen. Eso es de menor a mayor. De mayor a menor, pero como bien. lo hacemos habitualmente en la comisión. Disculpen, ha sido un error por mi parte. De menor a mayor. Señor Ruiz de Pinedo. Buenos días, presidenta. Con el acto de hoy de la posible ratificación del documento de la ponencia, parece ser que sí, en esta legislatura podemos pasar a la historia como aquella que puede abordar la despenalización de la eutanasia médica. Es una cuestión a todas luces urgente y dar cobertura legal a conductas que la inmensa mayoría de la población está demandando. Es urgente socialmente porque la falta de soluciones legales está prolongando innecesaria y cruelmente el sufrimiento de centenares de personas en situaciones vitales insoportables. Y lo que está ocurriendo es, si no damos lugar a esta ley, es que la desigualdad social también que está ocurriendo en los últimos años de la vida, pues se está manteniendo y hay grandes diferencias sociales. Aquellas personas que pueden viajar a otros países, aquellas personas que pueden llegar a procedimientos médicos para poner fin a su vida, pues realmente están cumpliendo su voluntad. Aquellas otras personas que no pueden, no, y por eso estamos causando sufrimientos inútiles en este sentido. Y llevamos ya 17 intentos en los 20 últimos años. Por eso, desde nuestro grupo, celebramos de que hoy podamos dar paso a este proceso. Respecto a como digo, que valoramos como un paso positivo la puesta en marcha de este proceso, esperamos también que en un futuro puedan corregirse aquellas limitaciones con las que se plantea este texto que se trae a esta comisión. En el debate de ponencia y las propuestas transaccionales que se traerán, al parecer de mi grupo, creemos que se va a mejorar algunos aspectos de la ley, pero quedan cuestiones mejorables que con nuestras enmiendas queremos poner de manifiesto. La primera enmienda que vamos a mantener es la enmienda número 3. En esta enmienda lo que planteamos será la supresión de 2 párrafos de la exposición de motivos para dejar constancia de que no deben plantearse la eutanasia y el suicidio asistido como líneas disyuntivas o antagónicas. No es incluso el sufrimiento inaguantable lo que justifica la eutanasia, ni siquiera la compasión. La justificación básica, a nuestro entender, se encuentra en el reconocimiento de la condición de la persona, que es la que exige el respeto a su libertad individual de disponer de la propia vida. En ese sentido, por eso proponíamos retirar estos 2 párrafos que tratan precisamente en esa disyuntiva entre lo que es el suicidio asistido y la eutanasia. La enmienda número 6, y también que está relacionada con la enmienda número 13, que también mantenemos, es con respecto a afinar las definiciones de los ámbitos de aplicación, concretamente a la posibilidad de poder tramitar la ley con una definición más acertada en lo referente a de lo que son los padecimientos graves, y que pudiera plantearse a nuestro punto de vista como que un padecimiento grave y crónico es aquella condición, estado o situación de salud caracterizado por sufrir una enfermedad grave e incurable o padecimientos crónicos físicos o psíquicos que la persona considere intolerables en los términos que establezca esta ley y siempre que sean certificados por el médico responsable. La enmienda número 9 es relativa a la definición de la situación de incapacidad de hecho. Situación en la que aquellas situaciones en las que la persona demandante carece de entendimiento y voluntad suficiente para regirse de forma autónoma. En este sentido, consideramos que puede haber propuestas transaccionales que mejoren esta situación de incapacidad de hecho. Con respecto a la enmienda número 13,
está en relación también a la enmienda que hemos comentado de la enmienda número 6. Aunque en un principio, por nuestra parte, consideramos que el término imposibilitante no hace referencia a una situación estigmatizadora o infravaloradora de la persona, es una situación que en muchas personas sí puede llevar a experiencias de la persona que les haga considerar que su vida no es soportable. Pero teniendo en cuenta las aportaciones recibidas, consideramos que pueden tenerse en cuenta en esta redacción y entendemos que puede darse una definición más acertada en lo referente a los padecimientos graves, retirando o marcando una propuesta transaccional en la cual no aparezca la palabra invalidante o imposibilitante. En la enmienda número 21, si bien consideramos que es un avance el cambio de carácter de la comisión, pasando de control a verificación, consideramos que esta comisión de garantía puede convertirse en un segundo órgano de evaluación y control previo. Por ello, pedimos la supresión de este artículo, dejando a esta comisión con un carácter de control a posteriori. La comisión de garantía puede convertirse, tal como está, en un segundo órgano de evaluación y control previo y por eso pedimos su supresión. En nuestra enmienda 26 hacemos referencia a que la eutanasia puede hacerse en domicilio o en una residencia. Consideramos que habría que mantener también las residencias como el lugar en el que se pueda llevar a cabo la asistencia médica. Entendemos que el término domicilio sí puede tener una consideración amplia que llegue a recoger también la residencia, pero puede ser que en muchas situaciones no sea así, con lo cual puede haber personas que queden marginadas en ese sentido si están en una residencia. En la enmienda 27 que mantenemos, lo que solicitamos es que las declaraciones de objeción de conciencia recojan los ámbitos a los que se extiende la objeción, en cuanto a realizar los informes médicos pertinentes recogidos en la ley o bien como médico responsable, teniendo en cuenta que si damos la posibilidad de que se recoja en qué ámbito se hace la objeción de conciencia, podemos facilitar a aquel personal sanitario que quiere diferenciar entre esas dos funciones el que pueda inscribir su objeción. La enmienda 28, aunque nuestro grupo defiende que en este caso es un paso adelante que la eutanasia se despenalice en el caso de la asistencia médica, entendemos que la despenalización debiera ser total y en el artículo debiera recoger que no será castigada aquella persona que causara o cooperara activamente con actos necesarios en la muerte de otra persona en el caso de que esta persona haya hecho una petición expresa, inequívoca y reiterada. Vamos a retirar esta enmienda 28 que pedimos en base a que se puede mantener la rebaja de grado actual y, sobre todo, en el sentido de blindar esta ley y no dejar flancos a posibles problemas de recursos, etcétera, que en este caso del contexto en el que está el Estado español pondría en riesgo esta ley. Por lo tanto, retiramos esta demanda en este momento de despenalización total en el caso de la eutanasia, aunque consideramos que en el futuro debiera caminarse en este sentido. Estas son, entonces, las propuestas que hacemos a la comisión y esperamos que sean tenidas en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. Tenemos una duda en relación a lo que acaba de expresar. En referencia a la enmienda que usted dice retirar, referencia usted la número 28 y conforme a publicado en el diario, en el boletín de sesiones, sería la número 29. ¿Podría revisarlo, por favor? Es que es la que hace referencia precisamente a la modificación del Código Penal.
Sin embargo, la número 28 va referida al plazo de 5 días naturales para las reclamaciones. Perdón, tenía equivocadas mis notas. Es la 29. Es la 29. ¿Verdad? Es la 29. Y en relación a la enmienda número 9, que usted en su intervención ha manifestado que tienen intención de mantener, tal como ha sido trasladado a esta presidencia, era objeto de una enmienda transaccional. La número 9. La reforma al artículo 3, letra H. Situación de incapacidad de hecho. De acuerdo, sí, la retiro, la retira número 9. también. De acuerdo. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. Le corresponde ahora tomar la palabra por el Grupo Vasco al señor Aguirrechea. Gracias, señora presidenta. La posición del Partido Nacionalista Vasco en cuanto a esta ley, más que en cuanto a esta ley, partimos de en cuanto a esta situación. La situación en la que socialmente hemos constatado, y en los últimos años cada vez más, la madurez cada vez mayor de la sociedad, la incorporación de nuevas generaciones y, sobre todo, la incapacidad de dar nuevas respuestas a viejas preguntas, es que esta sociedad necesita de una ley que dé respuesta a esta nueva situación social. Y partiendo de esa premisa, y tras una reflexión larga y profunda, que ya la hemos expresado más de una vez, cuando se ha tomado en consideración 1, 2 y 3 veces este tema en este Congreso, nos hemos guiado principalmente por 2 principios, que es, en un principio, la dignidad de la persona y la legislación para todos. Esos 2 criterios han sido los ejes vertebradores de nuestra posición en cuanto a este tema, que han derivado en un apoyo a la toma en consideración de esta ley y en la participación por medio de enmiendas en la constatación de la necesidad de una ley que regule la ayuda médica a morir o la eutanasia. En ese sentido, creemos que hay que legislar más allá de las creencias propias, todas respetables, como no podía ser de otra manera, y más allá de los códigos morales intransferibles, porque así lo son. La sociedad es moderna y adulta, como decía, y por tanto necesita sobrellevar nuevas situaciones con nuevas soluciones. En ese sentido, y ya centrándonos sobre todo en lo que es la proposición de ley y en las enmiendas que nosotros hemos planteado, hemos considerado que tiene 2 partes importantísimas esta ley y las enmiendas también así han sido. Por una parte está, y voy a empezar por el final, la parte que le corresponde a lo que hasta ahora era un delito, ahora deja de serlo. Por lo tanto, el apartado de la despenalización. Pero tal y como se constató en anteriores sesiones y tal y como lo han constatado legisladores y tribunales, tanto internacionales como de nuestro ámbito, no se puede despenalizar algo y dejarlo después huérfano. La despenalización automáticamente requiere de un corpus legislativo que lo acompañe, de un corpus legislativo que sea, de alguna manera, el armazón que justifique después esa despenalización. Por lo tanto, ante los intentos que ha habido de despenalizarlo y dejarlo como si no pasara nada, necesitaba de una ley que regulara esa despenalización, una ley que regulara la eutanasia. Por lo tanto, nosotros, después de haber trabajado, creo que hemos llegado a un acuerdo importante en cómo contemplar esa despenalización en el Código Penal, porque una cosa es la ley de cómo regulamos la eutanasia, pero después teníamos el apartado de cómo incluimos esto en el Código Penal, que es otra ley. Por lo tanto, creo que la inclusión de un punto 5 en el 143 creo que es importante, que queda ya de alguna manera reflejada cuál es la visión que se tiene y qué es lo que queda exactamente penalizado y qué es lo que queda despenalizado, en los términos que se plantea en esta ley. Por lo tanto, el incluir un 5 que diga que, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona, cumpliendo lo establecido en esta ley reguladora de la eutanasia, queda definido claro que el legislador lo que pretende y lo que
la parte jurídica debe de entender por la misma. En ese sentido, sí queda penalizada toda aquella acción que no esté contemplada en esta ley, que creo que es importante, porque si no, no tendría ningún sentido despenalizar algo si no se penaliza lo contrario. En ese sentido, creo que ha quedado bien planteada. También creemos que insistíamos en el concepto de la ayuda médica a morir. ¿Por qué? Pues porque consideramos que no era solamente una ayuda a morir, una ayuda individual, una ayuda suelta, una ayuda que cualquiera puede ejercer, sino que la arquitectura de esta ley debe contemplar precisamente que la ayuda es médica. Y cuando incluimos el concepto médico estamos hablando de un criterio sanitario, de cobertura legal sanitaria que haga que esta persona que ha accedido por medio de las condiciones que dice esta ley a dar fin a su vida, lo tenga bajo un paraguas que está puramente marcado y legislado y definido con una asistencia sanitaria. Por eso, que no se haya incluido en lo que es el articulado, pues el poder incluir en el preámbulo esta definición de que todas las veces que se diga ayuda a morir es una ayuda médica a morir, creo que ha quedado patente y creo que es interesante ese acuerdo. Hay una cuestión que para nosotros es importante y seguramente será un concepto en el que no lleguemos a un acuerdo, por lo menos hoy. Nosotros incluíamos una enmienda al apartado 1b del artículo 5, en el que, cuando se dice que hay que disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, nosotros incluíamos en un principio una redacción, pero como no llegábamos a un acuerdo hemos incluso planteado una transacción. Es decir, que en el caso de que una persona con enfermedad grave e incurable, un padecimiento grave y crónico, que son los términos que utiliza la ley, haber sido o estar siendo atendida por un equipo de cuidados paliativos siempre que estos hubieran sido acordados entre el paciente y el equipo médico. Y en el caso de una persona con padecimiento imposibilitante que le haga insoportable su vida, haber recibido de facto la totalidad de las prestaciones a las que hubiera tenido derecho. Esa es la propuesta que hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Pues mire, precisamente las ayudas médicas para morir reguladas en esta ley nunca deben de sustituir a la atención de unos cuidados paliativos de calidad. Pero hay determinadas situaciones en las que no es suficiente una buena prestación de cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento insoportable e intolerable para el paciente. Por eso, y en la línea precisamente de los principios inspiradores de esta proposición de ley, que dice además, y nosotros precisamente discrepamos de la afirmación de que unos cuidados paliativos de calidad y accesibles para toda la población harían innecesaria la práctica de la eutanasia. Eso es lo que dicen algunos. Y precisamente porque eso no es así y porque discrepamos de esa afirmación, consideramos que en el caso de los pacientes con pronóstico vital limitado debe resultar condición, no voy a decir si es imprescindible, pero sí necesaria, poder aceptar cualquier práctica de muerte médicamente asistida o la paciente haya sido atendido previamente por un equipo de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque se demostrará que, aun teniendo paliativos, el sufrimiento de algunas personas no acaba. Por eso es una falacia decir que unos paliativos sustituyen a la eutanasia. Los paliativos sustituyen a ciertas situaciones y los paliativos palían, como la misma palabra lo dice, el sufrimiento hasta un punto. Pero no sustituyen a la eutanasia. Y precisamente por ello mismo consideramos que es importante llegar a un acuerdo, que no sé hasta qué punto podemos poner si es obligatorio, si de mutuo acuerdo, si siguiendo las decisiones entre el equipo médico y la persona, el paciente con todos sus derechos, pero hacer pasar que es necesario transitar por un cuidado paliativo antes de acceder a la eutanasia. Y sabemos que eso no va en contra de que es más, porque consideramos que eso es así, necesitamos una ley de eutanasia. Y nuestro grupo considera, y siguiendo las indicaciones de profesionales del mundo sociosanitario que viven día a día esto, por eso mismo. ¿La voluntad de la persona? Por supuesto que sí. En connivencia con el equipo médico asistencial, que es el que tiene que acceder luego al último deseo de esa persona.
Por tanto, creemos que es importante esta enmienda, que la pelearemos y la negociaremos con el grupo mayoritario. También consideramos importante que los equipos estuvieran integrados por más que médicos y enfermeras, porque hay comunidades autónomas que tienen psicólogos, que tienen asistentes sociales, que tienen gente que crea un equipo importante para cubrir las necesidades de quien quiere llegar a este final. Por otra parte, hemos llegado a ciertas transaccionales que agradezco al Grupo Parlamentario Socialista en torno, por ejemplo, al 5.1 y el 5.2 que antes hemos estado comentando. Sin más, hay otra serie de enmiendas que tampoco vamos a hacer caballo de batalla de las mismas, aunque consideramos importantes. Pero para finalizar mi intervención, señora presidenta, creo que la posición de mi grupo ha sido la de legislar para todos, no para los que piensan solo como yo, y legislar en base al criterio de la dignidad de la persona hasta el final de su vida. Y en ese sentido podemos tener más o menos coincidencias con unas cosas. Podemos discrepar sobre requisitos fundamentales o no fundamentales en algunas cuestiones, sobre procesos con más o menos escaleras, sobre si hay que acceder directamente a un grado o hay que pasar por otros. Pero al final somos conscientes de que, guiándonos incluso por la misericordia como concepto incluso, y sobre la compasión también, porque ¿acaso hacer sufrir a una persona es más compasivo que no hacerlo? Por lo tanto, esa es la posición que va a marcar nuestro grupo parlamentario. Después, cuando tengamos acceso en el intermedio, miraremos qué enmiendas retiramos y cuáles mantenemos. Y agradezco su atención. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Le agradeceré que dé traslado a la presidencia en su momento de las enmiendas que retira y de aquellas que mantiene para proceder a elaborar la guía de votación. Muchas gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Jiménez. Gracias, presidenta. Señorías, creo que a lo largo de los trabajos que hemos desarrollado hemos sabido abordar un tema complejo como es el que hoy nos ocupa, en el que hemos tenido en cuenta la búsqueda de equilibrios entre distintos derechos fundamentales, lo que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la dignidad de las personas. Igualmente avanzamos y avanzamos en lo que es la garantía de derechos, al igual que lo han hecho otros países como Bélgica, como Luxemburgo, Suiza, Canadá, Colombia. O sea, creo que hoy nos encontramos ante un avance en lo que es la garantía de los derechos de las personas. El regular ese derecho a recibir ayuda para morir, creo que a lo largo de todo el proceso hemos visto que es un proceso complejo, pero que merece, dada la realidad social en la que nos encontramos, merece respuesta. Creo igualmente que a lo largo del proceso hemos transaccionado algunas de las enmiendas que por parte de mi grupo parlamentario hemos presentado. Y otro grupo de enmiendas que ya lo hicimos constar en anteriores manifestaciones estaban destinadas pues también a regular la parte de cuidados paliativos. Enmiendas que nosotros hemos retirado pues porque no han tenido, digamos, apoyo para regular, digamos, las dos caras de la misma moneda dentro de un mismo cuerpo legal, considerando que son situaciones diferentes y que ambas deben estar reguladas. Por nuestra parte, tras la regulación de esta legislación relativa a la eutanasia, con la que nosotros estamos de acuerdo porque consideramos que supone ese avance en derechos que nuestro país y nuestros ciudadanos necesitan, continuaremos trabajando para que realmente también la parte de cuidados paliativos sea encauzada y sea regulada, porque debemos complementar lo que es todo el marco legal.
Igualmente estamos conformes con que es un marco normativo. Creemos que después del trabajo que se ha realizado, las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios presentadas y las transacciones realizadas, es respetuoso y garantista con determinados derechos, en los derechos de nuestros profesionales sanitarios, teniendo en cuenta la posible objeción de conciencia. Tenemos igualmente esa protección de los menores, a la que la propia legislación hace referencia. Igualmente, cuáles son los medios para prestar la voluntad de una persona de querer realizar esa práctica, esos medios garantistas, ese procedimiento acompañado, ese procedimiento informado, que también se ha ido mejorando. Me parece importante resaltar todas las garantías a lo largo de lo que es el procedimiento que esta legislación contiene, y creo que son los puntos fuertes que debemos defender y manifestar por parte de cada uno de los grupos parlamentarios que estamos a favor de esta legislación. Por lo tanto, desde nuestro grupo consideramos que vamos a retirar las enmiendas que te manteníamos vivas. Queremos hacerlo constar porque consideramos vital el que la legislación, tal y como se encuentra con todo el procedimiento, con las reformas y las transaccionales que ahora que también nos han trasladado en relación también a la modificación del Código Penal, que nosotros también compartimos con la última propuesta que se nos realizaba. Creemos que está el sentir y las propuestas de Ciudadanos, excepto esa parte que nosotros consideramos que deberemos realizar la defensa de cuidados paliativos en otro cuerpo normativo, pero sí anunciamos ya de cara a votaciones y de cara al proceso final que desde nuestro partido político no vamos a mantener las enmiendas que nos quedaban vivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Miquel. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, déjeme que exprese mi gratitud, mi celebración de que hoy hayamos llegado hasta aquí. Aproveché para agradecer a tantos que han luchado durante tantos años para que esta ley llegue donde está hoy, a las puertas de ser aprobada por esta comisión. Nunca habíamos llegado tan lejos, y creo que eso es importante decirlo, a pesar de tener lo que hoy se aprueba, el apoyo de prácticamente el 80% de los ciudadanos, de nuestros conciudadanos, con lo cual creo que es de celebrar que, a pesar de llegar tarde, esta ley celebre hoy su trámite. Entendemos que la libertad, la dignidad, los paliativos y la gestión del dolor tienen mucho que ver con una sociedad madura, y por eso celebramos que esta ley esté aquí. Y digo paliativos y libertad como dos de los conceptos que para nosotros son más importantes en lo que se refiere a esta ley, puesto que esta ley, como hemos defendido siempre, no obliga a aquellos que no quieran a realizar ninguna práctica que no sea deseada, sino que permite a aquellos que lo desean hacerlo, de modo que no recorta ningún derecho, sino que ensancha libertad. Y esto es un concepto, esta es una idea que para nosotros ha sido clave en la tramitación de este texto, pero también a la hora de enmendarla. A lo que a enmiendas se refiere, hemos tenido distintas líneas de trabajo. En primer lugar, una que ya avanzo, que es la enmienda que vamos a mantener viva si no sale incorporada de esta comisión, que es la que afecta en los lugares donde se puede realizar la prestación, ¿no? Para nosotros es importante que quede claro y que quede especificado en la ley que los centros sociosanitarios son unos espacios donde se puede realizar la prestación. Pensamos que esto puede mejorar la calidad del servicio y que puede mejorar también la forma en la que el paciente recibe esta prestación. Hemos presentado enmiendas también que han sido de algún modo incorporadas al artículo 5, por ejemplo, para mejorar, a nuestro entender, quién tiene derecho a recibir esta prestación. Hemos hecho enmiendas también que tienen relación con los plazos en distintos momentos del proceso, como la 191 o la 193, y hemos presentado enmiendas también que afectaban a cuestiones que creíamos que podían generar ciertos conflictos de intereses, como es nuestra enmienda 196, que ha sido incorporada en el texto, con lo cual queríamos celebrar también esta idea. Yo lo dejo aquí. Como he apuntado, vamos a mantener
viva nuestra enmienda 195 para que se vote y como ya anunciamos, y esperamos a celebrar la aprobación de la ley en el Pleno. Muchas gracias. Gracias, señor Miquel. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Telechea. Gracias, señora presidenta. Intentaré también ser breve y no agotar el plazo de 10 minutos, puesto que ya también muchas ya lo hemos dicho todo durante estas sesiones. Primero de todo, sumarme también a lo que ha comentado mi compañero Sergi Miquel, el agradecimiento a las entidades, como por ejemplo en Cataluña la Dreta Morir Dignament, junto con muchas otras que hace muchísimos años que vienen luchando para poner este tema en la agenda política y avanzar así también en la consecución de los derechos, y sobre todo también a todas las personas que individualmente, mediante esta desobediencia civil que han hecho durante muchos años y en muchas ocasiones, pues también han luchado por la eutanasia y ganar también ese derecho a una muerte digna. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento. En segundo lugar, dejar constancia de otro aspecto, que la despenalización de la eutanasia no obliga a nadie, y esto creo que es un concepto muy básico, sobre todo para algunos partidos, que lo que hacemos aquí hoy es dar más derechos para quien lo elija. Que quien lo elija lo pueda hacer, simplemente es eso. No estamos obligando a nadie a que se someta o que practique la eutanasia, simplemente es un derecho más. En cuanto a las enmiendas que nuestro grupo mantiene vivas, voy a hacer un repaso así muy por encima. Para nosotras es muy importante las enmiendas relativas a todo el control previo, que durante todos los trabajos en ponencia hemos especificado y hemos concretado muchos grupos, sobre todo el requisito del control previo, que a pesar de que el Gobierno ha cambiado la terminología y ha pasado de llamarle control previo a control de garantías, vemos que se ha cambiado la terminología, pero no se ha cambiado la función, que es lo que nosotras considerábamos importante. No quisiéramos, o lo que no queremos, es que este trámite del control previo al final se suponga un calvario para aquella persona que quiera acabar con su sufrimiento. La ley ya regula una comisión formada por expertos sanitarios que evaluarán la persona que solicita la eutanasia, con lo cual nosotros creemos que es absolutamente innecesario ese control previo. Por eso mantenemos esas enmiendas vivas. En segundo lugar, creemos que esta ley especifica poco o habla poco del personal de enfermería, a los enfermeros y a las enfermeras. Son profesionales que realizan una tarea básica y fundamental en medicina. Y siguiendo a lo que hablaba en el punto anterior, creemos indispensable y fundamental que tanto los enfermeros como las enfermeras participen activamente de esta comisión. Ellos están capacitados para suministrar medicamentos y, por lo tanto, sabemos que en realidad a la práctica la eutanasia la acabarán practicando ellos, con lo cual creemos imprescindible que su función, su voz y su voto también sea necesario. Vemos que en la ley no se recoge demasiado, no se habla demasiado de este personal de enfermería y que, a pesar, nosotras sí que hemos insistido mucho en este tema. Consideramos, ¿no?, que la evaluación de una solicitud de eutanasia pues, esté formada no solamente por el médico o la médica, sino por todo el equipo terapéutico, que esté formado por enfermeros, por psicólogos, por asistentes sociales. Para nosotras es básico una evaluación en conjunto de la solicitud. En cuanto a las enmiendas relativas a los temas competenciales, en Cataluña vamos muy avanzadas en este tema. Hace ya 25 años que trajimos la despenalización de la eutanasia a esta Cámara y, por lo tanto, llevamos mucho más tiempo estudiando también este tema y, por el mismo motivo, nosotras considerábamos que queríamos regular algunos aspectos que recoge la ley, como, por ejemplo, la comisión, su composición, funcionamiento, puesto que Cataluña, como otros territorios que tenemos competencias en sanidad, pues nosotras consideramos importantes también poder ejercer esas competencias también en estas funciones que regula la ley. Por eso, nosotras mantenemos esas enmiendas vivas en cuanto a los temas competenciales. Otras enmiendas importantes que continuamos manteniendo son las relativas a los menores de edad, los menores de 16 años. No tiene demasiado sentido que judicialmente, en un proceso judicial, el juez
tenga en consideración y tenga en cuenta la opinión de un menor de 16 años para decidir aspectos importantes de su vida y, en cambio, no dejemos que en una solicitud de eutanasia de un menor de 16 años no se le pueda escuchar. Para nosotras es importante que esto se incluya o se pueda incluir, puesto que jurídicamente a los menores de 16 años ya se les tiene en cuenta en muchos aspectos. Otras enmiendas relativas al domicilio, las residencias, como ya dijimos reiteradamente en los trabajos en comisión, en la ponencia, considerábamos que las residencias también debían considerarse el domicilio de las personas que solicitan la eutanasia, porque en la mayoría de los casos las personas que están en residencias son su domicilio porque viven allí de manera permanente. En penúltimo término, hay un tema que también se ha hecho referencia a algunos compañeros que me han precedido en el turno de la palabra. Es en relación a una propuesta que venía del CERMI en relación al término imposibilitante. Por lo visto, se reunieron ayer con el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Ellos insisten muchísimo en que se tenga en cuenta su petición y, así como nos lo han pedido a la mayoría de grupos, pues yo quiero también dejar constancia hoy aquí en comisión la petición que hace el CERMI en relación a estos aspectos y que, por lo tanto, sí que solicitaría que se tuviera en cuenta en la aprobación definitiva de esta ley. Y, por último, en cuanto a la enmienda del Código Penal, nuestra enmienda 262, que no sé si lo habíamos comunicado, la retiramos, puesto que hay una transaccional con la nuestra y, por lo tanto, la 262 la retiraríamos. Ya para acabar, simplemente dejar constancia que esto es un derecho inalienable a la persona, es un derecho a la libre elección y la autodeterminación de la persona, que debemos garantizar, tenemos la obligación de garantizar este derecho a todas las personas, del mismo modo que debemos garantizar también otros derechos como la autodeterminación de género. Estamos hablando de derechos y de libertades, que no de obligaciones en este caso, y por ello tiene que haber un respeto absoluto por este derecho. Es un paso, hoy hacemos un paso muy importante para la ciudadanía, que a pesar de que el Estado español vulnera o recorta otros derechos fundamentales, en este caso estamos dando un derecho más a la ciudadanía, que es el derecho a una muerte digna y el derecho a no seguir con un sufrimiento insoportable e inhumano. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Telechea. Con el ánimo de facilitar lo máximo posible la guía de votaciones, le agradecería que diera traslado de las enmiendas que retiran identificadas por su numeración, si es tan amable. Muchas gracias, señora Telechea. A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel. Buenos días a todos. Yo quiero destacar lo que ya se ha dicho aquí, ¿no? Que esta ley es un nuevo derecho para la población, el derecho a una muerte digna. Y eso es lo que no parecen entender los que se oponen a la ley. A nadie se le obliga a la eutanasia, igual que a nadie se obliga a paliativos o a tratamientos no deseados. Esto es lo que parece que no queda claro. Yo lo quiero resaltar. Nosotros hemos escuchado propuestas y observaciones de numerosos colectivos que solicitan este derecho. Hemos escuchado a asociaciones como los colegios de médicos. Hemos escuchado los colegios de enfermería, esos que parece, ¿no? Esos colegios de médicos que parece, según algunos también, que están en contra de la eutanasia por el hecho de ser médicos, ¿no? Los profesionales sanitarios están muy familiarizados con la muerte y son los primeros que reconocen y comprenden que las personas somos dueñas de nuestra propia vida, de nuestra persona. Y tenemos derecho a morir dignamente y según nuestra voluntad. No se le puede imponer a nadie cómo debe morir. Eso sí que no se puede hacer. Y luego hablamos de pensamiento totalitario, ¿no? Parece ser que para algunas personas sí que quieren que la gente muera como ellos desean morir, ¿no? Esta ley viene a solucionar un problema pendiente y yo sinceramente pienso que será bien recibida por cualquier ser humano que muestre respeto a la libertad, a la dignidad humana, por cualquier ser humano que considere que todos debemos tener autonomía y control sobre nuestra propia persona.
Y cualquiera que sienta un poco de compasión y quiera ayudar a otro ser humano, que lo único que está haciendo, solicitando la eutanasia, es pedir ayuda a la sociedad en la que vive. Necesita que le ayuden. Esta ley requiere una modificación del Código Penal, del artículo 143, y la ley recoge y da respuesta al mismo tiempo, cosas que es muy importante, los casos de personas que han ayudado a morir a alguien antes de la entrada en vigor de esta ley y que, desde luego, personas, los que han ayudado a morir, que cumplen los requisitos que contempla la ley o contemplará la ley de la eutanasia. Yo quiero destacar algunas cuestiones que hemos defendido en esta ley, ¿no? Como, por ejemplo, en el capítulo 2, donde se establecen los requisitos para la solicitud de ayuda a morir y condiciones para su ejercicio. El hecho de que una persona, aunque no tenga la nacionalidad española, por el hecho de permanecer, de estar empadronado o acredite el empadronamiento en España superior a 12 meses, pueda que sea mayor de edad y capaz y todo eso, etcétera, ¿no? Esto implica que personas migrantes que no tienen la nacionalidad puedan acogerse a este derecho, y a mí eso me parece una cosa fundamental. Otra cuestión que quiero destacar es la comisión pre, ¿no? Muchos de nosotros quizá desearíamos que no hubiera una comisión pre, pero consideramos que necesitamos aunar voluntades y necesitamos también que se reconozca que, aunque es una comisión pre-eutanasia, es una comisión que no pretende interrumpir el proceso o bloquear el proceso. Yo creo que es una garantía la comisión previa. Es una garantía no solo para el solicitante, sino también para el personal sanitario, médicos, enfermeras, etcétera, que vayan a llevar a cabo el procedimiento de eutanasia. No debemos, yo quiero transmitirlo así, valorarlo como un obstáculo, sino como una garantía. Y creo que debe ser considerado en ese sentido. Y todos sabemos que cualquier legislación puede, según cómo se aplique y según cómo se quiera entender, suponer un obstáculo, por supuesto, ¿no? Pero quisiera transmitir eso. En vez de obstáculo, pensemos en garantías. Otra cuestión que quiero destacar es que se incluye en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y, por último, hablar de la comisión post-eutanasia, ¿no? Esta comisión tiene una función de control de aplicación de la ley, pero en el sentido de no ser un segundo obstáculo, ¿no?, a todo eso, sino de, en realidad, resolver reclamaciones de personas que se les haya denegado la eutanasia, por ejemplo, ¿no?, o resolver casos en que haya disparidad de criterios entre miembros, el médico consultor, el médico responsable, no discrepancias, o con la propia comisión de preanestesia, y que esa persona que solicita la eutanasia pueda solicitar como otra opinión, ¿no?, a ver si ir a otro estamento donde se le pueda otro nivel, digamos, ¿no?, donde se le pueda cambiar el diagnóstico o el dictamen. Elaborar otro tema que tiene que hacer, otra función de la comisión POS, ¿no?, pues valorar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la ley en su ámbito territorial completo. Tenemos que saber, ¿está funcionando el procedimiento? ¿Está funcionando el sistema? ¿Realmente la gente llega, si solicita la eutanasia, se está aplicando? ¿Qué impedimentos, qué cosas hay que podríamos cambiar? Yo creo que este es el espíritu, ¿no?, el espíritu de la ley. Esto es lo que se ha intentado, el mayor consenso posible, la mayor garantía posible, y, bueno, en este sentido es por lo que nosotros hemos presentado nuestras enmiendas que hemos pactado con el Partido Socialista, y aquí quedan, ¿no?, en este proyecto al que, por supuesto, defendemos y apoyamos. Gracias. Muchas gracias, señora Medel. Por el Grupo Parlamentario Vox tomará la palabra la señora Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, causa verdaderos escalofríos ser testigo de cómo se convierten en señores de la vida y de la muerte de los españoles. Es espeluznante experimentar cómo pactan, cómo transaccionan, cómo acuerdan, a quién, cómo y dónde
administrarles la muerte. Señorías, ustedes no solo son un peligro para nuestra democracia, no solo son un peligro para la unidad de España, la economía o la salud, son un peligro para nuestras vidas. Y además lo hacen en un momento en el que 70.000 familias están llorando a sus muertos. Esta ley no responde a un fin legítimo. Supone un quebrantamiento de los fundamentos de nuestro orden constitucional, el más importante de ellos, la vida. No están legitimados para aprobar esta ley y lo saben. Por eso han eludido todo tipo de informes, todo tipo de expertos que nosotros habíamos solicitado, todo tipo de debate, aunque pueda ser que con la connivencia del Tribunal Constitucional y aun en contra de su doctrina puedan llegar a aplicarla. El artículo 15, que desarrolla el derecho a la vida, si bien reconoce la disponibilidad sobre la propia vida, no admite que garantice el derecho a la propia muerte. Mientras exista la obligación del Estado de proteger la vida, no cabe defender el deber contrario. Así está configurado en nuestra Constitución y no pueden apelar de forma tramposa al bien de la libertad o a la dignidad, porque es la vida el valor que lo sustenta. Por no hablar de la vulneración de los derechos a la salud y a la sanidad, cuya tutela se invierte en este texto, o el derecho a la igualdad, la dignidad, la inviolabilidad, que ustedes bien saben, porque esta ley es un ataque y es una destrucción de todos sus fundamentos. Nuestro grupo parlamentario recurrirá esta fatídica ley. Es en su origen la más radical de las que se han aprobado, con un ámbito de aplicación bastante más amplio que para los enfermos terminales. Lo constituyen como un derecho, aunque hagan verdaderos equilibrios en decir que es una despenalización, como ha hecho el representante del Partido Nacionalista Vasco. Y tendrá además unas consecuencias aterradoras. Mienten ustedes cuando dicen que su objetivo es eliminar el dolor. Y mienten, porque si eso fuera así, ¿por qué no se ha planteado como una despenalización y no como un derecho? Porque se constituye como un verdadero derecho subjetivo que puede obligar al Estado a realizar todo tipo de prestación. Existe jurídicamente esa posibilidad, incluso cuando quieran eliminar al enfermo antes que a su dolor. Pero su objetivo va más allá. Su objetivo es realizar una transgresión cultural e implantar la cultura del descarte y de la muerte. Una cultura, por cierto, que es contraria a la esencia del orden social y del Estado constitucional democrático. Alguien podría dudar si esta ley supone una confrontación de culturas o valores o una confrontación de intereses políticos. Es ambas cosas a la vez. Porque esta, señorías, es su única respuesta a tanta ruina, a tanto dolor, a tanto abandono y a tanta muerte. De esta manera, ya no tendrán que investigar los casos despiadados presuntamente delictivos ocurridos en las residencias y, además, con la eliminación de determinados enfermos, aliviarán económicamente el sistema. Mienten cuando dicen que su objetivo es paliar el sufrimiento o aliviar el dolor. Si así fuera, ¿por qué no proponen alternativas? ¿Por qué lo único que ofrecen es la muerte? ¿Por qué han retirado una proposición de ley que tenían ustedes previendo los cuidados paliativos? Nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad para que se implantaran los cuidados paliativos en todo el territorio, para aliviar el sufrimiento y para humanizar la muerte, pero ustedes irresponsablemente la rechazaron. Y sustituyen el deber del Estado de prestar esos cuidados por la obligación de procurar la muerte. ¿A quién se le escapa que disminuirá la financiación de los que ahora precariamente existen? Cuando el enfermo recibe alivio físico y consuelo psicológico y moral, deja de solicitar que acaben con su vida. Esto lo dice el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Martínez Selles. La finalidad de esta ley no es aliviar el dolor a los enfermos terminales, no mientan, señorías. Esta ley persigue llegar al final de una pendiente resbaladiza que se inicia con esta ley. Y su objetivo final es eliminar aquellas vidas que ustedes deciden que carecen de valor y que no son dignas de ser vividas, las que no consideran útiles. Para ello, constituyen un contexto eutanásico bastante más amplio que el de los enfermos terminales. Incluyen a las personas con discapacidad con un padecimiento imposibilitante. Las señalan, hacen depender la dignidad de su calidad de vida y el Estado les lanza el mensaje de que no deben vivir, de que no es bueno que existan y todo el sistema las presionará para que pidan morir. Incluso en casos, sustituyen la voluntad de quien no lo pida. Es una ley eugenésica maquillada de bonomía. Señorías, un grupo de minusválidos holandés envió una carta al Parlamento cuando se estaba debatiendo la ley en las cámaras y declaraban: sentimos que nuestras vidas están amenazadas. Nos damos cuenta que suponemos un gasto muy grande para la comunidad y mucha gente piensa que somos inútiles. Nos damos cuenta que a menudo se nos intenta convencer para que deseemos la muerte, por lo que nos resulta peligroso y aterrador pensar que la nueva legislación médica pueda incluir la eutanasia.
Es obvio que todos los avances conseguidos a lo largo de estos años por los colectivos que representan a las personas con discapacidad en España experimentan un retroceso aterrador. Tengan el coraje de decir la verdad y lo que esta ley significa. Yo les pregunto, ¿podrán evitar que se coaccione a los enfermos más vulnerables y a las personas con discapacidad para que pidan morir? Por supuesto que no, no van a poder evitarlo. Esta ley disminuirá la protección jurídica de la vida de las personas más vulnerables, que son las que tienen problemas o incapacidad para defender por sí solas sus derechos, las que no son autónomas, las que padecen dolor o se consideran una carga, porque cuando presten ese consentimiento estará viciado. En otros casos, además, cuando exista pérdida de facultades, será el médico el que dictaminará la existencia de una incapacidad de hecho, no un juez, para acudir a un documento no actual, sustituyendo su voluntad y sin ningún control judicial. Ustedes, señorías, no pueden cuantificar el dolor y el sufrimiento, siendo sentimientos subjetivos. No pueden, y mucho menos cuando el sufrimiento es psíquico. ¿Van a poder controlar las muertes involuntarias, esas que se producen sin el consentimiento expreso? No van a poder controlarlas. Mienten cuando dicen que se controlará su exacto cumplimiento. Si esa fuera su intención, ¿por qué no lo limitan a los hospitales públicos? ¿Por qué no interviene un profesional de la enfermedad mental para decir que no existe ningún tipo de depresión o de abatimiento? ¿Por qué va a poderse practicar en los domicilios? ¿Por qué no interviene un juez cuando se trata de una persona incapaz? ¿Por qué no puede intervenir o recurrir un familiar la resolución que implica la muerte? No se prevé la intervención de un familiar, ni de un notario, ni de un juez. ¿Me pueden ustedes decir cómo se van a controlar esas muertes a domicilio, realizadas por licenciados en medicina de carácter privado, que cobrarán por esos servicios, de una persona imposibilitada? Vamos a poner, por ejemplo, que tenga Alzheimer, con una incapacidad de hecho. ¿Podrá pedirla a su cuidador y firmar por él? ¿Sin familiares, sin notarios, sin jueces? Ustedes dirán que existe una comisión de control y un documento equivalente. Sí, una comisión que tan solo analizará la historia clínica, que no tiene obligación de ver al enfermo, y un documento no actual sin verificación fehaciente. ¿Cómo se van a contabilizar esas muertes? Si además se emitirán los certificados de defunción como muerte natural. Esto es un asesinato y ustedes lo califican de muerte natural. Pues, si es posible legalmente, señorías, que un hombre mate a otro. Le ruego silencio, por favor. Señorías. Le ruego silencio, por favor. Señoría, gracias, señora presidenta. Yo entiendo que les pueda molestar. De hecho, una de sus señorías quiso impedir que Vox estuviera en la comisión, en la ponencia, porque les era bastante incómodo estar debatiendo esto estando Vox presente. Pero bueno, yo entiendo que les moleste. Entiendo que les moleste porque lo que les voy a argumentar es que, si es posible legalmente que un hombre mate a otro, no existe ningún fundamento racional para afirmar que se puede llegar solo hasta un límite y no traspasarlo, porque las mínimas salvaguardas que ustedes ponen se ha demostrado que fracasan, porque el paso de la forma voluntaria a la forma no voluntaria no implica un cambio de principios, sino solamente una interpretación algo más amplia del ámbito de actuación de los mismos principios y valores que justifican la eutanasia voluntaria, según apunta Reichling. En Holanda, señorías, el informe Remelding destaca que en los años transcurridos un 32% de los médicos manifiestan haber practicado la eutanasia sin haber pedido el consentimiento del sujeto, y un 47% de los casos ni se documentan. En Holanda, la práctica extendida de la eutanasia involuntaria ha procurado desconfianza y un gran deterioro de la convivencia. Desconfianza entre familiares, que es lo que va a pasar aquí en España, donde tu propio hijo se puede convertir en tu amenaza. Desconfianza entre el médico y el enfermo. Señorías, tienen ustedes la práctica, lo que está pasando en Holanda. No les estoy diciendo nada que no sea, que esté probado y que además la lógica lo ampare. Y también les digo que estos argumentos no repugnan a la razón como los suyos. Y termino, señorías. Esto es una verdadera tragedia para España y una verdadera tragedia para los españoles. Pero, por suerte, señorías, está Vox, para denunciar desde aquí que no están legitimados para aprobar esta barbarie, disfrazada de hipócrita compasión, y para asegurar que cuando gobernemos, porque lo haremos, derogaremos estas leyes, porque somos el único grupo parlamentario que defiende la dignidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y no traicionaremos a los españoles defendiendo una cosa y haciendo otra. Defenderemos la humanización y defendemos la humanización y la dignificación del final de la vida humana. Y, señorías, no permitiremos que hagan inútil
el sufrimiento e incluso el sacrificio de vidas de médicos y sanitarios en esta pandemia. No permitiremos que ni una sola de sus caricias a través de su doble guante, ni una sola de sus miradas a través de sus gafas hayan sido inútiles. No permitiremos, señorías, que hagan que sea estéril el valor de sus cuidados. Gracias, señora Méndez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Echaniz. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy esta Cámara probablemente va a aprobar el dictamen de una ley que es injusta, que es inoportuna y que es inconstitucional. Todo ello sin el apoyo de una sociedad civil a la que sirve este Parlamento y saltándose además todos los informes que los expertos juristas, médicos o expertos en bioética han publicado. Es una ley inoportuna porque no responde a una demanda social. Los grupos que apoyan al Gobierno, alentados por una enorme radicalidad, promueven un nuevo ejercicio de ingeniería social para transformar contra su voluntad una sociedad que no ha debatido, porque no la han dejado en profundidad, una materia de un enorme calado, ni se ha pronunciado tampoco demoscópicamente siquiera sobre uno de las materias de gran trascendencia que sin duda cambiarán los pilares básicos de nuestra sociedad, sin un mínimo consenso social que respalde este profundo cambio, salvo un pequeño grupo de activistas radicales que buscan esencialmente, unos el lucro y otros evitar el reproche penal de su conducta antisocial. Señorías, es inoportuna porque responde a un giro copernicano del Partido Socialista Obrero Español, un partido que hasta hace menos de 2 años defendía con uñas y con dientes lo que otros defendemos hoy aquí y hemos hecho siempre. Pero el Partido Socialista ha sufrido un proceso transformador, donde las posiciones moderadas de izquierda han pasado a una radicalidad desconocida y que solo puede tener causa en la deriva extrema a la que les ha llevado su alianza con una izquierda radical y de la que o no son conscientes o quizá en lo que se encuentran más cómodos tácticamente abandonando esos postulados moderados y razonables donde se encuentra la mayoría de la sociedad española. La propia doña María Luisa Carcedo defendió como ministra a través de sus diputados en esta Cámara y singularmente el diputado de Sanidad, don Jesús Mari Fernández, exactamente lo contrario a lo que defienden hoy. Por lo tanto, también abandono de la moderación, del sentido común y, si me permiten, de la coherencia política. Señorías, esta ley es inoportuna porque de los más de 190 países que existen en el planeta se cuentan con menos de los dedos de una mano los Estados que han avanzado por este peligroso camino. Ser primeros en una dirección en la que se plantea un cambio profundo en la esencia del ser humano, conociendo, como sabemos, los nefastos resultados que ha llevado a otros países su práctica, es imprudente, es insensato y es irresponsable. Señorías, esta ley es inoportuna porque ha hurtado la audiencia pública a la sociedad y ha evitado, en un asunto que afecta a principios constitucionales, por eso es una ley orgánica, la remisión de informes técnicos, científicos, jurídicos, médicos, de constitucionalidad y de todo tipo, y por ello el método elegido para su tramitación. E incluso han vetado ustedes las solicitudes de comparecencia que también hemos realizado para abrir los ojos a los ponentes de la ley. Que no se escuche, por solo poner 2 ejemplos, al Consejo de Estado o al Comité Español de Bioética, son 2 instituciones asesoras del Estado, es la prueba del 9 de que no se busca la verdad ni el bien, sino la huida hacia adelante. Señorías, el Comité de Bioética de España fue creado en el año 2007 por el Gobierno socialista, con la misión de emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico sobre las materias relacionadas precisamente con esta ley. No es un órgano sospechoso. ¿Qué les parece si este órgano ha rechazado por unanimidad la eutanasia como derecho y como prestación sanitaria? ¿Qué les parece que haya expresado en su informe sobre la materia de hace solamente 3 meses, de septiembre, que la eutanasia no es un signo de progreso, sino un retroceso de la civilización? ¿Qué les parece que proponga los cuidados paliativos frente a la eutanasia y el suicidio asistido? Cerrar los ojos, señorías, taparse los oídos no es una buena forma de legislar. Les acusamos
de haber hurtado voluntaria y deliberadamente el necesario y reposado debate social y el posicionamiento de toda la sociedad civil, especialmente las instituciones y las profesiones concernidas de mayor forma por esta ley. Han tenido, señorías, miedo al debate social. Han tramitado la ley por la puerta de atrás. Ni siquiera se ha atrevido a traerla al Gobierno. Lo han hecho con nocturnidad y con alevosía, en medio de una pandemia terrible en la que han muerto más de 80.000 personas. En el momento más inoportuno de nuestra historia, donde muchas personas sin medios, sin atención y, en la mayor parte de los casos, en la más absoluta soledad, han fallecido. Señorías, quizá oculta el proceso o el fracaso de la gestión del vicepresidente Iglesias que ha permitido a lo largo de este tiempo, de estos 9 meses, que se han desatendido el SOS de los centros para afrontar el COVID. Vaya escudo social. Señorías, es una ley inoportuna, profundamente inoportuna, porque existe una alternativa clara, una alternativa útil, ética, médicamente aceptada y respetuosa con la dignidad de la persona, que son los cuidados paliativos. Nuestras 34 enmiendas defienden eso, defienden esa alternativa y construyen, como nuestro texto de la enmienda de totalidad, una opción que defienden todos los expertos en la materia. Señorías, en España, cerca de la mitad de las personas que lo necesitan no pueden acceder a los cuidados paliativos. Cerca de 80.000 personas al año fallecen con dolor o con sufrimiento hoy por carencias en el sistema de nuestros cuidados paliativos. Por ese motivo hemos presentado este texto alternativo que pretende universalizar estos servicios, extenderlos, desarrollarlos, generalizarlos por todo el territorio nacional y así evitar cuestiones de discriminación territorial e inequidades en función de la zona de residencia. Es indispensable desarrollar mucho antes que una ley como esta, una ley de cuidados paliativos, porque con unos buenos cuidados paliativos, con cuidados de calidad, de compañía, evitando la soledad y la desesperación, la eutanasia se queda sin clientes. Señorías, porque unos buenos cuidados paliativos se empuja al que sufre a la eutanasia. Ahí está la dignidad en el momento de la muerte y no en empujar a ella como única salida. ¿Dónde está, señorías, la libertad de elegir cuando no hay alternativa? Señorías, esta ley es injusta porque va a actuar contra los más débiles, contra los más vulnerables, contra los más deteriorados, contra los más solos, contra los más indefensos, con los que menos autonomía y más dependencia presentan. Hasta el CERMI se lo está avisando y exige que no se discrimine por razón de discapacidad, que la norma contiene aspectos para el colectivo con discapacidad contrarios, repito, a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y que compromete gravemente los derechos humanos y que se aleja del principio de no discriminación. Y aquí hemos recibido la carta que CERMI ha enviado al Comité de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que les ha contestado que requiere al Estado español informar al Comité en un plazo de 60 días, contado a partir de la recepción de la presente solicitud, sobre cualquier medida adoptada para asegurar la mencionada proposición es compatible con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El CERMI, señorías. Con esta ley, los grupos proponentes dan una patada al sector de la discapacidad y hacen retroceder más de 40 años el discurso y los logros de este sector que ha sido modélico a lo largo de los años en la lucha por los derechos de las personas y vulneran el bloque de legalidad internacional sobre discapacidad que vincula a nuestro país. Señorías, ustedes infligen un golpe del que difícilmente se podrá recuperar la discapacidad. En esencia, legislar para dictaminar que hay vidas, que hay seres humanos, que hay personas que son menos dignas por sus condiciones personales, por sus condiciones médicas o vitales. Terrible. Van a generar una herida social difícil de reparar porque traspasan una línea roja que, lejos de suponer un progreso social, lanza un mensaje que acabará chantajeando precisamente a los más vulnerables. Señorías, en noviembre, el mes pasado, han muerto en España 4.339 personas a la espera de cuidados por dependencia. Ya son 51.540 en lo que va de año. Más de 20.000 estaban esperando una prestación por dependencia. Ser valorados. No tenían una ayuda reconocida. Aún hoy hay casi 400.000 personas en España esperando. Cada 9 minutos muere un español
en el laberinto burocrático de Pablo Iglesias y su dependencia. No hay prestaciones. Se ha producido desde Pablo Iglesias y Pedro Sánchez gobiernan un retroceso de los principales indicadores del sistema de dependencia, especialmente de la lista de espera. La lista de espera se está reduciendo porque la gente se muere esperando, señorías. Señores de la izquierda, ustedes creen que pueden aprobar una ley de eutanasia cuando en España no hay acceso a los cuidados paliativos y cuando no hay acceso a los cuidados y a las prestaciones por dependencia. ¿Ustedes creen que esto es justo? Que sin haber un sistema de dependencia correcto y cuidados paliativos aprueben esta ley. ¿No se dan cuenta de que están abocando a muchas personas sin apoyo y sin esperanza y sin futuro a su ley de eutanasia? Señorías, y pretenden convertir por arte de magia legislativa una muerte provocada en una muerte natural, a efecto de registro. Esto, señorías, además de ser anticonstitucional, es una prueba evidente de su incoherencia y de su mala conciencia. Solo oculta la verdad quien sabe que está obrando mal. Señorías, el conjunto de la sociedad española se ha posicionado en contra de esta ley. No solo la mitad de la sociedad española a quienes representamos, quienes hoy la votaremos en contra. No solo el CERMI, no solo el Comité Español de Bioética, no solo los médicos españoles, yo lo soy, a través de su máxima organización colegial que ha expresado su rotundo rechazo a la norma. Los enfermeros, las sociedades científicas, otros profesionales españoles han hecho lo mismo. Los penúltimos han sido más de 160 juristas, catedráticos y profesores de Derecho Constitucional de 37 universidades públicas españolas, académicos de jurisprudencia y legislación, de toda forma de pensar, que han advertido de la inconstitucionalidad de la ley y han pedido su retirada porque es contraria, literalmente leo, a la dignidad de las personas, a los derechos más fundamentales garantizados por el derecho internacional, contraria a los artículos 10, 14, 15, 43.1, 49 y 50 de la Constitución española y porque constituye una grave amenaza a la seguridad de los mayores y de los enfermos españoles. Por si no lo han leído, porque no conviene leer al experto que sabe y que piensa diferente probablemente, los tengo aquí, porque ustedes deberían leerlos. Es su obligación a la hora de votar esta ley. Y, señorías, como verán, son ustedes los únicos que están solos. Por eso tienen tanta prisa en aprobar esa ley. Por eso este tratamiento y por eso la mesa del Congreso de los Diputados tendrá que reunirse esta tarde después de esta comisión para aprobar un nuevo pleno que se sumará al pleno del próximo jueves para que salga del Congreso cuanto antes. Algo nunca visto. Y ello porque no aguantan el debate serio e informado que debería haberse producido. Y por eso han secuestrado el debate y la ley. Y van a aprobar una ley frívola, una ley atropellada y una ley chapucera, sin conocer en profundidad las consecuencias de sus actos. La sociedad española será consciente de ello, señorías. Señorías del Grupo Proponente, termino. Hoy cruzan una línea roja que afectará sustancialmente la vida y la muerte de los españoles. Hoy ustedes eligen poder provocar la muerte de forma intencionada a los que sufren, en lugar de apostar, de legislar, de presupuestar o de profundizar en aliviar ese sufrimiento a través de los cuidados paliativos y permitir una muerte digna. Hoy, señorías, aprueban una norma sin garantías para los pacientes más débiles y que terminará con la libertad de las personas que, pudiendo elegir otra alternativa, si ésta existiese, se verán abocados al suicidio asistido como última y como única salida. El tiempo nos dará la razón. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Echani. Por último, por una cuestión formal, antes de que intervenga la señora Carcedo, tras la intervención del Grupo Socialista, ha solicitado una intervención por una cuestión formal el señor Miquel. Le concederemos la palabra cuando finalice la intervención de la portavoz del Grupo Socialista. Señora Carcedo, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. En primer lugar, voy a las cuestiones procedimentales, porque no se me traspapelen. Y es que, en primer lugar, le tengo que decir que retiraremos las enmiendas 169 y 186 que se han reservado para comisión,
tras la celebración de la ponencia, porque se han transformado en transaccionales que ahora presentaré. En torno a estas enmiendas que no fueron debatidas en la ponencia y por acuerdo entre grupos parlamentarios, quiero presentar algunas enmiendas transaccionales que se incorporan como novedad y que todas sus señorías tienen novedad respecto del informe de la ponencia. Hay una enmienda transaccional con EH Bildu de reforma del artículo 3 en la letra H, que tienen sus señorías y que está en negrita la redacción que cambia y que se recoge como para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo. Hay otra enmienda presentada transaccional con el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, al artículo 8, el apartado 3, que lleva un inciso que en su caso el punto 5.2. Hay otra enmienda transaccional con EH Bildu, BNG, Más País, Junts per Cat y Esquerra Republicana, donde dice en el texto, en el artículo 14, domicilio particular, se deja exclusivamente en domicilio. Hay otra enmienda transaccional a varias enmiendas del Grupo Vasco sobre la exposición de motivos, que explica que, como bien anunciaba su portavoz, esta regulación es un proceso que se regula en el ámbito sanitario y que no es un acto que cada uno pueda celebrar arbitrariamente o a su libre albedrío, ¿no? Sino que está regulado y que interviene en todo el proceso el personal sanitario, singularmente el personal médico. Esa explicación se incorpora como novedad a la exposición de motivos. Hay otra enmienda transaccional con varios grupos parlamentarios por las que se modifica el Código Penal y que también sus señorías tienen con la incorporación a los 4 puntos del 143 del Código Penal. Se incorpora un quinto que regula la despenalización acorde en los casos que se haga conforme a esta ley orgánica. También hay varias enmiendas de corrección técnica que también tienen sus señorías, una referida a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, otra referida al carácter orgánico de determinadas disposiciones y, finalmente, una enmienda técnica de adaptación de la exposición de motivos a los contenidos del proyecto de la proposición de ley en los términos que quedaría tras la incorporación de las enmiendas que fuimos incorporando tanto en la fase de ponencia como en esta fase de comisión. Y ya con esta aclaración previa por parte de nuestro grupo parlamentario, procederemos una vez que se hayan incorporado todas las enmiendas y a la vista de las enmiendas vivas que queden, pues a emitir el voto mayoritariamente negativo por no haber sido incorporadas de una manera u otra al dictamen que saldrá de esta comisión. Dicho esto, quiero en primer lugar, y ya inicio brevemente mi intervención más política, quiero agradecer la participación activa de todos los grupos parlamentarios. Ha sido muy enriquecedor. Se ha modificado bastante el proyecto inicial. Hemos hecho un enorme esfuerzo todos los grupos parlamentarios. Se han incorporado cuestiones muy importantes. Se han incorporado, por ejemplo, la regulación del conflicto de intereses, del personal que interviene. Se han incorporado nuevas posibilidades de recurso de las personas que solicitan la prestación, etcétera. Sus señorías conocen, no voy a descender a
a todas las enmiendas transaccionales incorporadas, pero ha habido muchísimas transaccionales fruto de la coincidencia de todos los grupos parlamentarios sobre las necesidades que tenía el proyecto en su redacción inicial y que, fruto de este debate colectivo que hemos mantenido la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, pues la ley ha sido muy mejorada y yo creo que responde bastante a las expectativas que todos los grupos parlamentarios hemos puesto en los contenidos que debe de tener esta ley. No sé si dudaba si hacer algún comentario respecto a las dos últimas intervenciones, pero en algunos casos, sinceramente, no me resisto. No se puede hablar en nombre de los médicos en general. Yo también soy médico, aquí hay muchos más médicos en esta sala y no nos sentimos identificados con descripciones que se hicieron hace un momento. Y para saber lo que pensamos los médicos, el personal de enfermería y cualquier otro profesional y cualquier otro ciudadano de este país al que va a aceptar esta ley, hay que preguntarles. Y las encuestas, les guste o no les guste, dicen sistemáticamente siempre un apoyo mayoritariamente masivo de la ciudadanía española. Y también cuando se les pregunta de los profesionales. Yo no voy a discutir aquí si más, si menos. Preguntémosles a la ciudadanía si lo quieren o no lo quieren, si quieren que se regule o no quieren que se regule. Y, desde luego, lo que no va a hacer esta ley, lo que no quiso hacer esta ley, es una simple despenalización, porque lo que hay que hacer es regular el proceso. Es que hay que regularlo por Consejo de Naciones Unidas, pero de muchos más tribunales constitucionales. Y les voy a leer una sentencia que hizo recientemente por esta polémica entre paliativos, no paliativos, que en el 26 de febrero, una sentencia del Tribunal Constitucional alemán a propósito de la eutanasia. Dice: no hay obligación para nadie de hacer uso de cuidados paliativos. La decisión de poner fin a la propia vida también abarca la decisión en contra de las alternativas existentes y, a ese respecto, también debe de aceptarse como acto de libre determinación y de autonomía. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional alemán. Tengo muchísimas más, pero no las voy a leer. Pero me gustaría que, para ya despejar de una vez la dicotomía entre paliativos y eutanasia, creo que es bastante clarificador. Pero, desde luego, señores de la derecha, si ustedes quisieran una ley de cuidados paliativos, hace años que la tendríamos vigente. Años que estaría vigente. Pero además, es que hay cuestiones que de verdad resultan tan chocantes que un mismo grupo parlamentario que hizo bandera de la educación especial en esta Cámara hace nada, usando de una manera indigna a los niños y usando de una manera indigna a las familias que tienen estos niños, amenazando porque la pública no les asegura que puedan ser atendidos, pues están desoyendo el artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de una manera flagrante. Y ustedes lo saben. No vale ese comportamiento de esa política tan cínica para utilizar los argumentos según nos venga. Y, desde luego, lo que me parece ya insoportable de aguantar sentada en este escaño es que diga que traiga la dependencia. Es que se hicieron maravillas con los recortes que ustedes hicieron. Sepan que hoy día los presupuestos vigentes son los del señor Montoro, con todos los recortes. Se hicieron equilibrios malabares para poder incorporar la seguridad social a las cuidadoras informales. No me voy a adentrar por ahí, pero, desde luego, me parece racionalmente y en la más mínima lógica de pensamiento y de estructura de razonamiento que sean capaces de decir esto. Por favor, le ruego silencio. Esta ley tiene dos precedentes muy importantes en los que su partido tuvo un protagonismo que yo se lo reconozco siempre.
La primera, la ley de autonomía del paciente. Y es el paciente el que decide, ni los médicos, ni los enfermeros, ni los políticos, ni nadie decide. Decide la persona, y esta ley es garantista para que esto sea así. Y se basa fundamentalmente en la ley de autonomía del paciente. Y el otro soporte histórico de nuestra sanidad es la cartera común de servicios desde el año 2006. Desde el año 2006 incluye los cuidados paliativos como una prestación de derecho subjetivo. Y pregúntele a los responsables autonómicos de los servicios de salud autonómico por qué no dan la prestación de cuidados paliativos. Ojo, no estoy diciendo que no sea necesario mejorar, que nosotros también lo defendimos y presentamos las iniciativas legislativas en legislaturas con mayoría absoluta del PP que se rechazaron y posteriormente. Y ahora, la última vez, por una iniciativa de Ciudadanos, quisieron boicotear la publicación de la ley presentando iniciativas de enmiendas en el Senado para que no fuera directamente al boletín. Esa es la realidad. Por favor, no busquemos discursos distorsionando la realidad. Señorías, es finalmente, no, si a mí me da igual. Carcedo. Yo voy a seguir. Incómodo estar escuchando un murmullo permanente. Por favor, el mismo respeto para todos. Continúe, señora Carcedo. Estuve como un sepulcro callada en la intervención de los portavoces anteriores. Finalmente, porque supongo que se me agota el tiempo, es una ley extremadamente garantista. Es una ley en que quiere asegurarse de que quien toma la decisión de forma reiterada es la persona que sufre una determinada situación que no está dispuesta a soportar. Ejemplos tenemos muchos en nuestra sociedad. Y espero, de verdad, señorías, espero de corazón que ni ustedes ni su entorno tengan que utilizar esta ley. Se lo deseo de corazón, de verdad. Pero para quien lo necesite, hay que asegurarles, porque es un derecho inherente a la persona, la condición humana. Somos humanos, somos así. Somos personas biológicas que nos crecemos, nos desarrollamos en la sociedad individualmente y colectivamente, que enfermamos, que sufrimos, que padecemos, y cuando ese sufrimiento y ese padecimiento no tiene solución y no tiene visibilidad de cura, la persona, y no quiere seguir sufriendo, hay que ayudarla. Y eso es de lo que se trata con esta ley, sencillamente de eso, de la condición humana. Y déjense de demagogias baratas con las residencias de tercera edad y de no sé qué y de no. En fin, de ahí también podríamos hablar y muchísimo, y muchísimo. No es el tema de hoy, pero podríamos hablar y muchísimo. Así que, por favor, un poco de respeto, un poco de autorreflexión sobre qué hacemos cada cual en esta sociedad, hacia dónde camina la sociedad y, desde luego, pensar que estamos aquí representando a personas que sufren, que padecen y que quieren que les demos soluciones. Y a todos esos, a sus familiares y a todas las personas que han luchado de una manera a veces incomprendida y que han sufrido mucho, les agradezco su testimonio, les agradezco su labor y, desde luego, en la medida que como representantes de la soberanía popular podamos aliviar para el futuro estas situaciones, en ese camino estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Carcedo. Señor Miquel, tiene usted una breve intervención por una cuestión formal. Sí, nada, presidenta, gracias. Es solo para dar por defendidas las enmiendas de Más País y del BNG, porque se me iba a hacer una intervención anterior y para que quede constante. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Procedemos, como habíamos anunciado, a un receso de 10 minutos y nos reincorporaremos para proceder a las votaciones, a la ratificación de la ponencia y votaciones. Muchas gracias.